Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. Librería Grandífer tiene una gran cantidad de libros para ti. Visítanos en sus locales de Trujillo, Cusco y Ayacucho, que tienen delivery a nivel nacional. Hola, soy Merlín y me encuentro en... Así que estoy de vacaciones y esta semana va a haber un video compilado que van a ver ya en la edición, así que espero que lo disfruten, son 4 partes y nos vemos la próxima semana cuando ya esté de nuevo en actividades en Lima. Nos vemos. Estoy muy seguro que en el colegio nunca has visto sobre el tema de Sendero Luminoso. Es más, es muy probable que todo el siglo XX peruano lo hayas visto muy pero muy apresurado, pero bueno, aquí está el tío Merlín para suplir esa deficiencia y hoy vamos a hablar acerca de los orígenes de Sendero Luminoso, esa agrupación que sembró el terror en el Perú durante los años 80 y que hasta el día de hoy es muy pero muy tabú hablar sobre ese tema, a tal punto de que se ha llegado a decir que lo mejor quizás sea que nunca hablemos de ello y pues con eso ya las cosas se pueden arreglar. Pero lo cierto es que la historia te enseña de que mientras más ocultas algo, más alguien lo buscará y lo más peligroso, quizás más se va a malinterpretar. Así que en 2 videos estoy pensando sacar acerca de los orígenes de Sendero Luminoso desde su forma quizá más institucional y política hasta el movimiento terrorista en el que se convirtió. Así que acompáñenme en esta primera parte para descubrir los orígenes. Yo soy Merlín y atrás de esa cámara siempre estará mi gato maoísta Bigotes y esta es la biblioteca de Merlín explicándote los orígenes de Sendero Luminoso, primera parte. Muy bien, primero hay que ver la estructura ideológica y para eso tenemos que remontarnos muchos, pero muchos años atrás, casi 100 años atrás. Para 1928 se funda el famoso Partido Comunista Peruano a cargo de José Carlos Mariátegui. Yo sé que hay un poco de controversia con ello, pero después ya más o menos vamos a mostrar la fuente que estamos utilizando para esto. Lo cierto es que con la fundación del Partido Comunista, Ayacucho, que es el lugar donde no se interesa para el día de hoy, va a tener un comité regional del Partido Comunista Peruano. ¿Quién va a ser el dirigente de este comité regional? Pues nada menos que Abimael Guzmán Reynoso, quien más adelante se convertirá en el líder de Sendero Luminoso. Es decir, que para 1963 la presencia de Abimael dentro de esta estructura no va a ser ajena ni desconocida, ya va a contar ya con un nivel de influencia al menos interesante. Ahora, la historia de la izquierda en el Perú es una historia de varias cosas interesantes porque se van acomodando al tema de la coyuntura, y una de las cosas que quizá muchos de nosotros recordamos es la gran división que existió dentro de este partido. Ya que con el avance de la Guerra Fría y el gran problema que estaba suscitando el armamentismo excesivo, viene algo denominado la coexistencia pacífica, o sea que en Estados Unidos y la Unión Soviética van a tratar de llevar este conflicto sin esos niveles de agresividad, y esto va a tener repercusiones en el Perú. Porque el Partido Comunista Peruano se va a dividir. Por un lado está el PCP Unidad o PCPU, que están más vinculados al lado soviético, ya no tienen la idea de la revolución como algo que es lo que se tenga que aplicar, o al menos renuncian a la cuota de violencia. De hecho, del PCPU se llega a decir que llegó a colaborar hasta con el gobierno militar de Velasco más adelante, una cosa bien interesante teniendo en cuenta los nuevos tiempos que se venían. Y la otra división, que es la que de verdad más me interesa, es la del PCP, o sea, Partido Comunista Peruano Bandera Roja o PCP-BR, que tenían de inclinación el lado chino. El PCP-BR, que era la facción maoísta, sí tenía intenciones de continuar los postulados iniciales, o sea, albergar la idea de la lucha armada. Evidentemente, a raíz de esta división, Abimael se va a plegar a la segunda parte, o le va a interesar más la segunda parte, que es la vía maoísta o la vía china. Pero ya, vamos a dejar en pausa esta división del Partido Comunista Peruano y nos vamos a ir a una región que me interesa muchísimo, porque es la región que va a dar origen a
las condiciones para que Sendero Luminoso comience a surgir, que es el caso de Ayacucho. Y para eso vamos con la primera gran fuente del día de hoy, que quizá ya lo hayas adivinado, que es el surgimiento de Sendero Luminoso de Carlos Iván de Gregori, que es un ensayo súper completo acerca de las condiciones que se crearon en Ayacucho para el surgimiento de Sendero Luminoso. Está dividido en capítulos y de verdad, al menos el capítulo de Ayacucho está fino de entender. Merlín, ¿por qué Ayacucho y no otra región? De Gregori tiene algunas ideas bien interesantes acá que lo vamos a ir mencionando. 1. Ayacucho no atraía inversiones. Por alguna extraña razón, los vecinos, los departamentos vecinos o las regiones vecinas tenían un nivel de desarrollo superior porque poseían algo para ofrecer al inversionista y este apoyaba ahí adentro. En cambio, Ayacucho se había quedado básicamente paralizado en el tiempo. No tenía la presencia de inversiones y esto hacía que la región se empobreciera aún más. 2. Como ya te mencioné, los alrededores de Ayacucho se desarrollaban mucho más rápido, algo que finalmente terminaba dejando en el centro como un agujero que sería la zona de Ayacucho, y que esto también se ve plasmado en la realidad social de la zona. El punto 3 me interesa bastante, que es acerca de se articulaban proyectos de expansión vial en el norte y en el sur. ¿Qué cosa significaba esto? Que en lugar de que Ayacucho se desarrolle como tal, lo que sucedía era que las regiones del norte y las regiones del sur iban captando poco a poco localidades de Ayacucho de estas zonas, haciendo que finalmente el desarrollo de Ayacucho sea muy disparejo o esté vinculado a un tercero. Entonces podríamos decir que cada zona se subordinaba a una región. Por ejemplo, la parte norte se subordinaba a las condiciones económicas de Huancayo y la parte sur se subordinaba a las condiciones de Ica y Arequipa. Todo esto desató una dependencia económica de Ayacucho frente a sus pares. Ahora, el resultado de ello fue que teníamos que Ayacucho era una de las regiones más pobres del Perú y que también cargaba un nivel de discriminación muy elevado. Pobreza e injusticia van a servir como un caldo de cultivo para propuestas radicales más adelante. Ahora, por si fuera poco, los años 50 fueron años muy movidos en la historia del Perú y estoy muy seguro que no lo has visto en el colegio porque las guerrillas de los años 50 se toca muy poco en las clases de colegio. En algunos casos solamente se los menciona y punto, pero hay que entender que las guerrillas de los 50, que fueron guerrillas que buscaron la toma de tierras a raíz de la injusticia, tuvieron un impacto muy importante dentro del colectivo nacional, especialmente en Ayacucho, que pese a no ser una zona vinculada específicamente a la toma de tierras, pero sí tuvo un impacto simbólico, porque ello, sumado a la reforma agraria que se va a dar más adelante, va a generar una idea interesante en Ayacucho, sobre todo en los sectores bajos, de que el indio ya no debe de estar subordinado, de que hay un derecho a la rebelión. Ahora, ya te comenté que Ayacucho, al menos en temas económicos, está muy desarticulado. Sin embargo, una luz de esperanza va a surgir dentro de la mentalidad ayacuchana y es la reapertura de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Esta reapertura se va a dar en 1959 y no va a ser algo simple, ya que se sabe que va a llegar a tener figuras gigantescas dentro de su aparato de docencia. La Universidad San Cristóbal de Huamanga llegó a tener autoridades en las ciencias sociales como por ejemplo Efraín Morote Best. O sea, no era una universidad de relleno, sino era una universidad real y que realmente intentaba dar una educación de calidad. Por lo que era curioso de que inmediatamente tras su reapertura los estudiantes se llenaron, pero casi de inmediato, ya que este dato se menciona como una suerte de curiosidad en un lugar en el cual el analfabetismo estaba llegando al 45%, que es un montón. En algún momento se pensó de que la Universidad San Cristóbal de Huamanga iba a ser de alguna u otra forma un espacio de discusión para las élites o un espacio de sociabilidad para las élites, quizá como lo fue San Marcos en algún momento de su historia temprana, pero no funcionó así. De hecho, la universidad se convirtió en un espacio de crítica y debate para la situación que estaba viviendo Ayacucho en su momento. Y esto evidentemente no le gustó a las élites ayacuchanas, sobre todo a la élite latifundista, quienes veían esta universidad como una zona que incomodaba sus privilegios. Hay que hacer un paréntesis acá. Recordemos de que toda universidad debe ser un espacio de crítica al sistema o de crítica a lo que está mal. Eso está totalmente correcto.
Y lo menciono porque no va a faltar por acá el niño incel que diga, ya sabía, las universidades son nidos de traducos. Volvamos. Ahora, va a suceder algo súper interesante. Para 1965, en los alrededores de las afueras de Ayacucho, van a existir dos movimientos guerrilleros muy, pero muy importantes. El MIR, que es el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Y tú dirás, pero Merlin, estos son los orígenes de Sendero Luminoso, ¿qué tienen que ver movimientos guerrilleros de afuera? Pues, para variar, en Lima, el presidente no lo interpretó de esa forma. El presidente interpretó de que estos movimientos guerrilleros nacieron o se sostenían en todo caso gracias al aparato ideológico de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Por lo que Belaúnde, Dios mío, ¿quién espera algo bueno de un Belaúnde? Volvemos. Por lo que Belaúnde autorizó algo muy, pero muy controversial, que es la reducción radical del presupuesto de la universidad. Esto va a ser importantísimo porque es un golpe directo a la idea de progreso y al orgullo en Ayacucho frente a tanta desgracia. Y es así que para 1969 se produce uno de los movimientos más interesantes de la historia de Ayacucho, que es la lucha por la gratuidad de enseñanza, que va a terminar con una represión brutal en la que van a haber heridos y muertos. Voy a hacer más adelante un capítulo especial dedicado a ello, así que aguanta, pero mientras tanto puedes dejar tu like, suscribirte o unirte al canal para que veas contenido exclusivo. Recuerda que tengo una cantidad de videos de historia gigantescos, todos con bibliografía, y continuamos con el video. En el libro que voy a presentar ahora, Breve Historia de Sendero Luminoso de Marté Sánchez y Jerónimo Ríos, hay unas cosas interesantes que van hasta cierto punto un poco en contra de lo que dice de Gregori. Y ya sabes que el objetivo de este canal siempre es comparar bibliografía y mencionar las diferencias que hay entre autores, pero una de las cosas que se menciona en Breve Historia de Sendero Luminoso es que de Gregori quizá no menciona de que dentro de la universidad ya existían varias luchas, por lo que en cierta forma el ambiente social no estuvo calmado y de pronto llegó Sendero y reventó todo, sino que ya existían luchas que hacían de que el escenario social estuviera muy convulso y muy activo. Como un dato interesante, te dije que las élites ayacuchanas, que en un inicio vieron la reapertura de la Universidad San Cristóbal de Huamanga como un espacio para que puedan interactuar sus conocidos, se fue al tacho. Ya, acaba de aparecer algo muy interesante. En medio de la preocupación por la crítica extrema que había desde la universidad, se funda una universidad llamada la Universidad Católica de Ayacucho. Y este es el momento XD del video, porque la Universidad Católica de Ayacucho no progresó, se disolvió y finalmente sus estudiantes tuvieron que terminar en la San Cristóbal de Huamanga nuevamente. Ya para estos años, ya son años ya previos muy cercanos al estallido, la universidad va a pasar toda una serie de luchas que de verdad no te las voy a resumir porque son muy complejas y muy medio difíciles de entender. Ya te dejé la bibliografía para que las puedas revisar, pero una lucha a mí me interesa en particular: la elección de autoridades. Se va a producir la famosa elección de autoridades dentro de la universidad en la que van a competir diversas personas, pero hay una que me llama la atención. Para esos años, Abimael Guzmán Reynoso va a lograr ganar un puesto muy pero muy importante dentro de la universidad, la de personal, y un compañero suyo la de bienestar. ¿Por qué te digo que estos dos puestos son vitales para lo que posteriormente va a ser Sendero Luminoso? Porque con ello Abimael va a poder controlar la contratación de docentes, la contratación de administrativos y, por el lado de bienestar, el comedor universitario y la residencia. Y adivinen por qué esto es tan importante: porque con esto va a poder rodear su entorno de gente que piensa como él, y lo más importante, al controlar dos cosas que a los estudiantes les gusta o necesitan mucho, como lo que es el comedor y lo que es la residencia, va a lograr ganar popularidad entre estudiantes, y aquí es donde va a iniciarse la historia. Pero eso lo vamos a ver en la parte número 2 la próxima semana en este canal a la misma hora. Así que revienta de likes, por favor, porque si no veo likes no hago la segunda parte y se van al carajo todos. Nos vemos la próxima semana. Porque no hay primera sin segunda. La semana pasada vimos acerca de la primera parte sobre el surgimiento de Sendero Luminoso, y hoy vamos a completar este círculo con la segunda parte hasta
suya manifestación dentro de la sociedad. Así que puede haber una tercera parte, pero depende de ti, de que revientes de likes este video para que exista una tercera parte. Ya sabes, vista hecha, like dejado, y con ello nos aventuramos a una tercera parte. Pero hoy día cerramos este círculo. Ya vimos en el video pasado acerca de cuáles fueron sus orígenes, por qué en Ayacucho fue donde estalló todo esto y la forma en que estaban comenzando a operar a partir de copar algunos puestos dentro de la Universidad San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho. Así que si quieres ver todo esto te lo voy a dejar aquí arriba, dale clic aquí, revísalo después y también déjale tu like. Así que sin más ni más, yo soy Merlín, atrás de esa cámara está mi gato guerrillero Bigotes, que siempre estará con nosotros, y esto es la Biblioteca de Merlín, explicándote cómo surgió Sendero Luminoso, segunda parte. A ver, todo parte con la aparición del Partido Comunista Peruano, como lo vimos en el episodio pasado, que se había separado en dos facciones, los prosoviéticos y los pro-chinos. Evidentemente, Abimael Guzmán estaba vinculado más al lado pro-chino porque lo consideraba pues más revolucionario. Este es el Partido Comunista Peruano, BR o Bandera Roja. Sin embargo, llegó un punto que hasta el BR le sonó mainstream al cachetón, por lo que decidió poco a poco irse separando por una propuesta aún más radical, ya que creía que la actuación que debía tener la revolución en el Perú tenía que ser clandestina, o sea, ya sabes que va a pasar cosas malas, y en segundo lugar se tenía que tomar el camino de la lucha armada. Merlín, ¿en qué momento quemó el cachetón? Pues resulta que Abimael Guzmán había viajado a China y en su retorno, en 1965, ya había pues tomado una idea y una postura clara con respecto a cómo se debía hacer la revolución en el Perú. Ahora, cuando Abimael retorna de China, las cosas aquí en Perú, específicamente en Ayacucho, no le eran tan favorables, pues le costó volver a tomar el liderazgo que había tenido en algún momento en la región. De hecho, en el libro que te vamos a mostrar aquí, que también lo usamos en el video pasado, El surgimiento del Sendero Luminoso de Carlos Iván de Gregori y Breve historia de Sendero Luminoso de Marté Sánchez y Jerónimo Ríos, hay visiones interesantes por aquí, ya que se menciona que en esta ausencia, un hombre llamado Aracelio Castillo estaba intentando opacar la figura de Abimael, como tratando de robarle el protagonismo que éste había perdido tras irse a China. Por lo que Abimael dice, oye, a mí no me van a quitar nada y voy a tener que sacar sí o sí algún tipo de grupo al margen de todo esto, y aquí es donde aparece la famosa facción roja, que puedes tomarlo como la patrulla roja de Goku aproximadamente, si se te hace más fácil imaginarlo de esa forma. La facción roja estaba dentro del Partido Comunista Peruano Bandera Roja, era como que una suerte de pequeño grupo que tomaba la radicalidad aún mayor. Y este grupo obviamente estaba dirigido por Abimael Guzmán y lo integraban alumnos y profesores, quienes creían que el camino más rápido para la solución del Perú era el piu 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 por todos lados. A esto se le suma el control de algunas agrupaciones dentro de la universidad, siendo una de las más importantes el Frente Estudiantil Revolucionario, y con esto ya se iban formando estas células, estos núcleos que más adelante van a integrar Sendero Luminoso. Ahora, la pregunta que me hace mucha gente es, Merlín, ¿en qué pensaban? A ver, el aparato ideológico de Sendero Luminoso es complejo, y les digo complejo no en el hecho de quererlo grandificar, sino complejo por la forma en cómo veían el Perú de una manera muy desfasada, y eso lo vamos a ver en unos momentos. Primero, ellos asumían que tenían un rol histórico y tenían que dirigir este rol histórico. Si no más o menos te has dado cuenta, cuando uno habla de rol histórico, está hablando casi de un estado de predestinación, en la que es tu figura la que va a mover todo, porque bueno, la historia te estaba esperando que lo hagas. Esto puede ser hasta un rasgo de mesianismo o milenarismo, ya si lo quieres poner aún más hardcore, pero la idea de Sendero Luminoso sobre esto era llegar a ese punto de nivel, y eso no se iba a lograr con abracitos y besitos, sino con el desarrollo de una guerra popular muy fuerte. Acá se menciona algo que yo creo que es muy válido de mencionar. Dije mencionar 2 veces, Dios mío, cuélguenme. Y es que el radicalismo que ya emanaba desde estos sectores
incluso llegó a espantar a la misma izquierda. De hecho, en el libro de la editorial Revuelta que les mostré, la izquierda comenzó a aislar poco a poco a esta facción por considerarla pues demasiado violenta. Por lo que Abimael fue perdiendo influencia en algunos grupos de izquierda quienes lo veían pues ya poco a poco como un loco, por lo que su base más sólida terminó quedándose en Ayacucho. Por eso es que las cosas van a estallar por allá. Y es que, de forma interesante, Abimael comenzó a trabajar en la clandestinidad de la clandestinidad. Comenzó a formar algunos grupos clandestinos que tenían el nombre de organismos generados, que como les digo, eran grupos clandestinos que buscaban la revolución de la manera violenta, pero tratando de pasar piola dentro de otras organizaciones. Y es que, ¿por qué hacían esto, Merlín? ¿Por qué se seguía todo este ideal? Pues el dogma que se manejaba era de que eran ellos quienes habían interpretado correctamente el marxismo, el leninismo y el maoísmo, o sea, el marxismo como doctrina y a Lenin y Mao como ejemplos de la ejecución. Y evidentemente el gran intérprete de todo esto era Abimael Guzmán, quien era visto pues como alguien casi mesiánico. Ahora, les dije hace un momento que la visión de Sendero Luminoso era muy anacrónica de la sociedad, y acá vamos a desarrollar esa idea. Primero, que las impresiones de Sendero sobre el Perú eran de que el Perú vivía un estado feudal, un estado de servidumbre a sus élites y un estado semicolonial a las potencias extranjeras, especialmente a los Estados Unidos. Y es que en su intento de tratar de hacer que su base doctrinaria se ajuste a la realidad peruana, se intentó homologar a Mariátegui con Mao Zedong. Ahora, ¿por qué les digo que esto era una cosa pero tremendamente loca? Porque estás tratando de hacer una analogía entre el Perú de 1970 y la China de 1930. Ya de por sí te has pasado por el forrito de la diversidad cultural de este país, a diferencia del caso chino, sino que también estás comparando estructuras totalmente distintas con condiciones totalmente distintas para tratar de elaborar un dogma y ejecutarse bajo la forma de la guerra popular. Pero bueno, acá Abimael ya quemó chicotes hace rato. Ahora, ustedes dirán, pero Merlín, ¿de dónde van a sacar los soldados para que se haga toda esta guerra popular? Pues Abimael acá comenta algo acerca de la creación de un frente único. ¿Qué significa eso? Significa tomar el poder con el apoyo de un ejército popular. ¿Y quiénes iban a integrar el ejército popular, amigo Merlín? Pues los campesinos, a los cuales se les iba a liberar. Pero ¿qué sucede? Y aquí es donde ya vienen otras opiniones que he ido a encontrar a lo largo de algunos ensayos, que algunos fenómenos como la reforma agraria que había hecho Juan Velasco Alvarado hicieron que muchos campesinos no se plegaran a Sendero Luminoso porque recientemente habían obtenido tierras. Así que ¿para qué carajo me voy a plegar a un movimiento guerrillero si ya recibí mis tierras? Bien, quiero consolidar mis tierras. Y es aquí cuando no se encuentra la respuesta del campesinado para unirse a la guerra, cosa que sí pasa en China, es donde Sendero Luminoso les aplica el terror. Y es ahí donde tenemos estas tristemente célebres masacres de campesinos en algunas regiones del Perú. Ahora, Merlín, ¿por qué campesinos? ¿Por qué no se va a conseguir gente al Parque Kennedy o qué sé yo? A ver, la estrategia de Mao y la de Abimael eran similares en su ejecución. Al inicio, como les comenté que se estaban inspirando en el caso chino, en el caso chino se cercaron las ciudades desde la zona del campo. Abimael quiere hacer algo muy similar, quiere cercar las grandes ciudades de Lima desde el campo con una invasión campesina. Pero como ya les digo, no respondieron al llamado como ellos pensaban, más bien los consideraron pues una suerte de traidores y conformistas con lo que habían recibido. Pero vamos ahora sí al epicentro, Merlín, donde por fin ya salen de la clandestinidad y se rebelan como un grupo terrorista. Todo arranca en una zona muy pobre, conocida como Chuschi, que está en Ayacucho. Chuschi era una zona muy, pero muy pobre de la región. A eso se le añade pues que también, ¿por qué es Chuschi? Porque tenía un historial de luchas campesinas, lo que Abimael interpretó como que la gente ya estaba lista para recibir el mensaje. Por otro lado, Chuschi ya había tenido al parecer alguna influencia de algunos grupos guerrilleros porque ya se hablaba de que había una suerte de trabajo antiimperialista en la zona,
Por ejemplo, en los colegios quienes hacían manifiestos abiertamente públicos en contra de la dominación extranjera. E incluso hasta los mismos antropólogos, porque bueno, como ya sabrás, y me imagino que sabrás, muchos antropólogos extranjeros visitan el Perú para estudiarnos, porque sí somos material de estudio. Se comenta que, por ejemplo, antropólogos extranjeros que iban a la región para estudiar el fenómeno de las luchas campesinas eran vistos como gringos que están viniendo a interrumpir, o en el peor de los casos eran agentes de la CIA quienes estaban allí listos para poder estudiar la zona y someterla posteriormente. Por lo que algunos de estos antropólogos tuvieron que dejar la zona ante la hostilidad, y es que Chuschi ya estaba caliente. En todo este proceso Sendero Luminoso se está moviendo y está empezando a reclutar jóvenes. En el libro de Revuelta se menciona, por ejemplo, que se reclutaron jóvenes del colegio Ramón Castilla y también una suerte de militantes conocidos como los desplazados, quienes eran los encargados pues prácticamente de entregar su vida en pro de la revolución. Si esto no es el lore de Warhammer hecho Perú, la verdad no lo sé. Y finalmente, amigos y amigas, sucedió. El 17 de mayo de 1980, un grupo de encapuchados salen y toman las ánforas electorales para luego ser quemadas en la plaza central de Chuschi. Y es allí donde, dando arengas a la guerra popular, Sendero Luminoso hizo su aparición pública, mostrándose ante el Perú y, evidentemente, desatando la ola de barbarie que va a tener como inicio Ayacucho. Tengamos en cuenta que los primeros gobiernos que se enfrentaron al Sendero no tenían una noción clara de qué eran ellos, tampoco había una noción clara de cómo luchar contra ellos. Y es que Sendero en ese sentido les llevaba una ventaja y desarrollaron una masacre horrible en la región. Si quieres enterarte de más detalles te recomiendo el siguiente libro, Los crímenes de Sendero Luminoso en Ayacucho. Así que acá hay un montón de material y vas a entender cómo el origen de esta organización terrorista terminó teniendo consecuencias trágicas para Ayacucho con el asesinato selectivo y la imposición del terror. Y bueno amigos, con esto habríamos acabado el lore acerca de los orígenes de Sendero Luminoso. Pido 10.000 likes, y sí, lo exijo porque me costó hacer todo esto, para hablar acerca de cómo Sendero Luminoso llega a Lima. Así que, vista hecha, like hecho, y está en sus manos la aparición de una tercera parte. Nos vemos la próxima semana con otro video más de historia, y ojalá que sea la tercera parte, pues porque de verdad me costó hacer esto. Chau, chau. Bienvenidos a la tercera parte acerca de este especial sobre Sendero Luminoso. Ya vimos en la parte 1 y 2 acerca de cómo surgió. Ahora vamos a dedicar otras dos nuevas partes al auge y caída de Sendero Luminoso. Ya sabes que toda esta cadena de videos es gracias a ti que le das like a estos videos, así que si quieres una segunda parte lo más rápido posible, pues revienta de likes este video. Y si no has visto los dos anteriores en los que explico los orígenes, obviamente todo con bibliografía, pues estás aún a tiempo de poder hacerlo. Este video va a ser un poquito largo, así que sin más ni más, yo soy Merlín. Atrás de esa cámara está mi gato del Pum Bigotes, y esto es la biblioteca de Merlín, explicándote acerca de el auge y caída de Sendero Luminoso, primera parte. Antes de seguir con el video, quiero mostrarte las fuentes bibliográficas que vamos a utilizar para el video del día de hoy. Y el primero ya es uno que hemos utilizado anteriormente. Breve historia de Sendero Luminoso de Marté Sánchez y Jerónimo Ríos, de la editorial Revuelta. El surgimiento de Sendero Luminoso de Carlos Iván de Gregori. Este ya es un clásico sobre este tema. Y qué difícil es ser Dios, también, de Carlos Iván de Gregori. Así que con esta bibliografía arranquemos con el video de hoy. En el episodio pasado te comenté de que el origen de las actividades públicas de Sendero Luminoso estuvieron en la zona de Chuschi, Ayacucho, un lugar muy pobre, muy alejado, que vio el origen de la barbarie. Pero te preguntarás, Merlín, ¿y eso le importó a Lima? Pues adivina, ¿qué? Lima siendo Lima toda la vida. Pues para variar, no. De hecho, el triunfo de Fernando Belaúnde, porque claro, en los 80 Belaúnde está retornando nuevamente al poder, va a ser clave, ya que era algo así como que, oye, está volviendo el presidente, está volviendo la democracia, ¿qué tenemos que ver regiones, huevón? Que eso no importa.
Y es que el triunfo de Belaúnde opacó absolutamente todo, todo. Y nuevamente repito, se puede esperar algo bueno de un Belaúnde. Y este es solamente el inicio de la escalada barbárica, ya que más adelante, para 1982, ya se había fundado otro movimiento revolucionario que es el MRTA, un movimiento terrorista que también va a hacer estragos en este país, aunque de hecho lo de Sendero va a ser mucho mayor. Y es que en 1984 ya entró al juego, por lo que había dos piedras en el zapato muy pero muy fuertes para el Perú en estos años. Por un lado, Sendero Luminoso, y por otro lado, el MRTA. Que si quieres un video del MRTA, te pido 6000 likes. Oye, no cuestan nada. Por ahí me salió un gilazo diciendo, oye, pides muchos likes. Viste, echa like, hecho, no te cuesta ni un sol. Lo que sí te cuesta y tienes contenido muy bueno es en mi sección de miembros, que tengo videos exclusivos de historia para ti, desde entrevistas a historiadores hasta temas bien chéveres como por ejemplo la fauna paranormal del Perú contada desde los antropólogos. Pero volvamos. A ver, como ya era de esperarse, en un inicio no se sabía bien qué cosa era Sendero Luminoso. Por ahí algunos reportes arrojaron pues de que eran abigeos, delincuentes comunes y corrientes. Era una guerrilla extranjera, porque sí se llegó a pensar eso, que era una guerrilla traída del extranjero, y en otros casos simplemente un grupo de fanáticos mesiánicos. Lo cierto es que a inicios de los 80 y durante el gobierno de Belaúnde no existió técnicamente algo que nos pueda decir, oye, Sendero era esto. Recordemos que Abimael había adoptado una estrategia que era muy similar a la de la Revolución China, que era llevar la guerra del campo a la ciudad. La idea era cercar la ciudad con guerrillas campesinas desde el campo, algo que, spoiler, no le va a funcionar. Este desconocimiento con respecto a lo que es Sendero se ve reflejado hasta en la misma prensa. En el libro que te mostré acerca de breve historia de Sendero Luminoso, en la revista Caretas, específicamente la del 8 de septiembre de 1980, había un artículo que rezaba Senderito Ominoso, como una forma de minimizar lo que estaba sucediendo y que decían, bueno, esto no va a escalar a nada grave, no se preocupen, es un fenómeno netamente regional. Y esto podía verse en el ánimo de muchas personas y también en el ánimo de la prensa. No existía al menos una idea clara de a qué cosas se enfrentaban. Inicialmente, una de las primeras estrategias fue incorporar a los Sinchis, que ya habían tenido acción en los años 60, pero eso estuvo plagado al parecer de malas prácticas que más rato vamos a ver. Luego de los Sinchis va a ser la incursión de las Fuerzas Armadas, que es la que conocemos ya actualmente y que está pues en todo un tema polémico sobre su actuación con respecto a los derechos humanos. Y es que la formación de Sendero Luminoso estaba en lugares donde el Estado no había llegado, pueblos analfabetas, lugares de extrema pobreza o donde el racismo había imperado muy fuertemente. Ahora, no seamos tampoco ciegos, la imagen de Abimael, si es que has visto mi especial acerca de Abimael Guzmán, no era exactamente la de una persona amante de la cultura andina, sino que era algo que se necesitaba y no necesariamente te identificabas con ello. De hecho, ya anteriormente Abimael había sido presa de algunas sospechas, tanto así que fue detenido en 3 ocasiones. Imagínate, fue detenido en 3 ocasiones y las 3 fueron liberadas por falta de pruebas. Pero ojo, estas son ocasiones anteriores al estallido terrorista. Los años son el de 1969, el de 1970 y el de 1979, que es quizá la más cercana hasta antes del estallido de Chuchi. Ahora, a ver, yo sé que más de uno acá va a haber un incel o un hispanista, un confundido que va a decir, Berlín, estás diciendo que, o sea, en lugares pobres pueden hacer el terrorismo o es un lugar propicio para el nacimiento del terrorismo. Bueno, si se quiere ver de esa manera, pues podríamos decir que sí, porque eran personas que, claro, estaban dejadas por el Estado, estaban alejados de quizá el proyecto modernizador, y es allí donde entraba Sendero con mentiras, y ahorita vamos a ver el tema de las mentiras, para poder darles un canto de esperanza. Evidentemente estos eran otros años, eran años en los cuales que quizá la información no circulaba tan rápido, o las fakes circulaban de una manera distinta a la del día de hoy. Lo cierto es que estos lugares se encontraron como caldos de cultivo para movimientos subversivos. Y es que inicialmente Sendero tenía un discurso empatizador con sus necesidades, era algo como quien se puede decir, oye mira, ¿sabes qué? Ellos realmente te entienden. Sin embargo, más adelante se dieron cuenta de que este discurso de empatizador no tenía nada, pues para la figura de Abimael Guzmán, el campesino era poco más que un simple engranaje dentro de su proyecto revolucionario. No había una identificación con el lado rural, y esto también se va a ver en las masacres posteriores que se van a hacer en los pueblos campesinos. Ahora, por el lado del Estado, tampoco encontramos una respuesta totalmente clara.
Los estudios que hay sobre el tema de sendero para estas épocas van a ser todavía muy pero muy difusos, y básicamente se va a confundir en muchas veces a sendero con netamente poblaciones quechua hablantes. Esto es algo que el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional tiene para explicar un montón de cosas. Ahora, la pregunta es, Merlin, ¿por qué en los años 80 escaló tanto Sendero Luminoso? ¿Qué? ¿Acaso Belaúnde era tan gil de los giles? Bueno, yo sé que no nos cae muy bien Belaúnde, pero tampoco hay que ser muy malvados con él. De verdad sí habían algunas cosas que daban a entender de que, bueno, las circunstancias externas también pesan. Por un lado estaba la transición al gobierno democrático y nadie quería aguar la fiesta de que por fin se había acabado los años de la dictadura militar. Segunda razón, el Perú estaba aún en problemas limítrofes con Ecuador y esto llamaba aún más la atención que quizá el fenómeno interno. Este podría ser una explicación de por qué el fenómeno de Sendero finalmente no fue tan estudiado en sus inicios o no se tenía una comprensión adecuada. Lo cierto es que para 1983 las Fuerzas Armadas hacen su ingreso a este escenario y se van a disputar el control de lo que se llamaban como las zonas rojas, zonas donde Sendero tenía sus influencias y era difícil de erradicar, pero como ya te dije anteriormente, Sendero se mimetizaba muchas veces con la misma población, cosa que hacía muy difícil la identificación, y lo que se hizo pues fue básicamente una estrategia de tierra quemada. Nos llevamos todo y en el camino nos llevamos también a Sendero. Es así que entre los años 1983 y 1985 se van a dar los años de las matanzas en la zona de Ayacucho, siendo 1984 el año pico con respecto a las muertes que van a ocurrir. De hecho, en el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional que te voy a mostrar, que lo tengo aquí en la mano, Hatun Wiyayko, que es el informe, ojo, en una edición reducida. Si quieres la edición completa te aviso que está básicamente a una googleada, ahí se puede descargar capítulo por capítulo lo que necesites. Lo cierto es que en la CBR se menciona de que en 1984 se produjeron cerca del 19% de los muertos en total de estos años de la barbarie. Y el total, la cifra total asciende casi a 70.000 personas entre muertos y desaparecidos. De hecho, la cifra total es 69.280. Entre 1980 y el año 2000, que si te pones a sacar tus cuentas, el Estadio Nacional alberga cerca de 43.000 personas. Estamos hablando de casi 2 veces el Estadio Nacional repleto de personas en estado de morición y desaparecidos. Y es así que el 26 de enero de 1983 se va a producir, por ejemplo, uno de los eventos más trágicos de esta época, que es la masacre de Uchurajay, en la que van a desaparecer periodistas en circunstancias pues sumamente sospechosas, y la lista de estos atentados se va a elevar. Por un lado está lo que menciona la CBR, el caso de Pucayú Putis y Acomarca, vinculado a casos de las Fuerzas Armadas, que nuevamente el informe está dentro de la CBR. Y por otro lado está Lucanamarca y Huancazancos, vinculado a masacres de Sendero Luminoso. Nuevamente toda esta información la puedes encontrar en el informe final de la CBR, o también, si deseas algo más ligero, en este librito de aquí. Ahora, Merlin, el país era un caos, ya estamos llegando a finales del gobierno de Belaúnde. Merlin, ¿se puede poner peor aún esta situación con inestabilidad, problemas con el extranjero y el tema de Sendero Luminoso? Pues sí, porque en 1985 entró al poder Alan García y a esto se suma un nuevo nivel de peruanidad más, la inflación. Pero eso va a ser motivo para otro video, y la próxima semana veremos cómo se hizo en la época de Alan para luchar contra el terrorismo y la inflación al mismo tiempo. Que si has vivido esta época, de verdad te deberían dar una medalla, o al menos deberías ponerlo en tu CV, porque si es algo tremendamente meritorio haber quedado vivo hasta el día de hoy. Así que, vista hecha, like dejado, y nos vemos la próxima semana con la segunda parte de Auge y Caída de Sendero Luminoso. Cuídense. Y llegamos a la tercera parte acerca del ascenso y la caída de Sendero Luminoso. En capítulos pasados vimos cómo surgió, cuáles fueron las constantes o los puntos por los cuales Sendero aprovechó para poder empezar a subir, y también cómo se fue solidificando durante el primer gobierno de Belaúnde. Pero hoy día la cosa se pone peor, porque hoy día llega el gobierno de Alan García, y vamos a ver esto ya en la parte final, el ascenso y caída de Sendero Luminoso, ya desde el año 85 hasta la captura de Abimael Guzmán. Así que recuerda que todos los videos de la serie de Sendero Luminoso están en mi canal, la puedes ver ahí si es que por ahí no te la han contado en el colegio, o ha sido algo que no has entendido, o por último, quizás si quieres recordar algunas cosas,
dale clic abajo, ahí revísalo, dale like, suscríbete, compártelo y también te aviso que tengo membresías en mi canal para que puedas revisar. Yo soy Merlín, atrás de esa cámara está mi gato de la guerra asimétrica Bigotes y esta es la biblioteca de Merlín explicándote la tercera parte de El ascenso y caída de Sendero Luminoso. A ver, si no creías que las cosas se podrían poner peor ya por un estado que estaba en decadencia y Sendero Luminoso empezando a hacer su aparición pública, pues te aviso que en el año 1985 entró al gobierno Alan García. Ahora, la entrada del gobierno de Alan García va a estar marcado por la violencia. En este caso va a suceder un atentado contra una autoridad del Jurado Nacional de Elecciones llamado Domingo García Rada. ¿Por qué se va a dar este atentado y quién lo hace? Pues lo va a hacer Sendero Luminoso. Y se va a hacer porque se dice que durante la campaña para el año 85, Sendero estaba haciendo mucho impulso del voto en blanco. Al parecer quería reflejar lo que había hecho en Chuchi en alguna u otra forma ya en todo el país. Ahora, esto no fue algo aislado porque también se menciona que a lo largo de todo el país existieron por ahí algunos incidentes similares. Ya no era solamente algo de la Sierra Centro, sino también estaba empezando a expandirse. ¿Y qué tarado soy? No te mostré las fuentes. Este libro de Editorial Revuelta, Breve Historia de Sendero Luminoso, que ya lo mostré en varios videos atrás. Y qué difícil es ser Dios, de Carlos Iván de Gregori. También este libro Los años de Fujimori de José Ragas, pero por circunstancias del destino recordé que lo he prestado y no lo tengo acá, pero te pongo la imagen aquí si quieres para que lo puedas revisar. A ver, como te decía, Sendero ya no era una situación solamente de la Sierra Centro, había comenzado a tomar otras zonas, lo que habíamos comentado en el video pasado como las zonas rojas. Lugares como El Huallaga, Puno y Junín comenzaron a experimentar niveles de violencia nunca antes vistos, o al menos niveles de violencia del terrorismo como no se había visto anteriormente. La estrategia de Alan fue, creo yo particularmente, una estrategia interesante, ya que iba de la mano de la experiencia del APRA. La idea era luchar contra Sendero para que no siga ganando adeptos. ¿Y de qué forma se hacía eso? Pues cubriendo las demandas de las regiones pobres antes de que Sendero llegue y les haga el canto de sirena. Con esto le quitabas la base necesaria a Sendero para que se expanda y tome la fuerza necesaria para tomar la capital. Ahora, esta estrategia es curiosa porque recordemos de que Sendero intentaba replicar el modelo chino de expansión, que era reclutar campesinos para llevarlos después a la ciudad. Era la guerra del campo a la ciudad. Y si no has visto mis otros videos, es porque debes verlos, porque de verdad lo he resumido bien bonito. Y si has visto mis otros videos, es que Sendero no tenía una visión del campesino como algo de identidad u orgullo peruano. De hecho, Sendero, o en este caso particularmente Abimael, consideraba el campesinado como un rezago feudal. Esta aclaración lo hago porque mucha gente me dice, ¿cómo es posible que Abimael no tenga algún tipo de filiación con el mundo andino, con el folclore andino? Y es que no lo tuvo de esa forma. La visión de Abimael sobre el campesinado era simplemente un rezago feudal, era parte de este gran sistema para poder construir un estado nuevo. Después también se le llamaba las mesnadas feudales, porque estos campesinos no querían pues unirse a la revolución y Abimael los consideraba contraproducentes y totalmente tercos. Por otro lado, Alan también no va a estar exento de algunas cosas que son pero muy graves. Entre ellas quizá la más famosa, que es la matanza de Los Penales, donde habían recluido personas acusadas por el tema del terrorismo. Esto de acá es todo un tema aparte porque de verdad hay un montón de cosas con respecto a ello. Si es que has visto el famoso video Alan vs Poppy, pues ahí es una de las cosas donde reclama en medio de ese rap. Pero lo cierto es que también Alan va a tener sus problemas muy graves para intentar pelear contra Sendero. Asimismo, también el APRA va a sufrir algunas bajas importantes. Quizá la más importante de ellas, como parte de los asesinatos selectivos de Sendero, es la mimisión de el dirigente aprista Rodrigo Franco. Si te suena ese nombre, déjame en los comentarios. Ahora, el Perú, ¿en qué situación estaba? Pues estaba hecha pija, porque la inflación había llegado a niveles desesperantes. Todo era caro, amigos, todo era caro y escaso. La plata no alcanzaba para nada. Ahora al menos te alcanza siquiera para algo. No como Dino con los 10 soles, pero siquiera te alcanza para algo. Como también te puede alcanzar para suscribirte a mi sección premium de contenido de la biblioteca de Merlín. Así que si tienes por ahí algunas moneditas que te sobra, dale clic abajo al botón unirse, que tengo contenido histórico para ti. Mucho material para que puedas ahí disfrutar de este canal.
Pero lo cierto es que la inflación hizo que se preparara un ambiente necesario y propicio para que Sendero tome este control o tome este pánico para tomar el control. Y es que si eres una persona que tiene más de 35 años, podrás recordar de que en los años 80 o en la segunda mitad de la década de los 80, la inflación de Alan es quizá uno de los sellos más particulares. Y sumado a ello fue la aparición de Sendero en Lima, ya que a partir de 1988 a 1989 Sendero comienza a aplicar ya el terror dentro de la ciudad, o sea, el terror y la incertidumbre por la inflación, más el terrorismo se disparó. En medio de esto vamos a llegar ya al final de los años 80 y a inicio de los años 90 y finalmente Fujimori va a lograr la victoria frente a Mario Vargas Llosa. No voy a ser tan incisivo con esta parte porque de verdad tengo un video entero acerca de cómo Fujimori llegó al poder, así que lo puedes revisar en la lista de videos de mi canal. Lo cierto es que Fujimori entra en un ambiente de incertidumbre total. La gente demanda soluciones para el tema de la inflación y para el tema del terrorismo. El caos va a ser este caldo de cultivo para que Fujimori tome acciones para comenzar a luchar en ambos frentes. Pero no nos vamos a centrar en el frente inflacionario, sino en el frente antisubversivo, porque es finalmente lo que trata este video. Una de las cosas que va a continuar con respecto a los últimos años de Alan García es darle una gran libertad a los militares en su accionar contra el terrorismo. Esto podría verse fuertemente influenciado también porque una de las personas que le va a tender la mano desde el inicio para poder gobernar va a ser Vladimiro Montesinos, así que casualidades en esta vida no existen. Y el país que recibe está pero en desastre, 3000% de inflación, que es una barbaridad. Una escalada de violencia gigantesca dentro del país y encima tensiones territoriales con Ecuador al norte. Todo esto era el combo Perú de los 90. Ahora, la acción de los militares, según el libro que te mostré sobre breve historia de Sendero Luminoso, menciona que tienen cualidades que al menos no se habían visto en ese momento. Y es que decían que eran un gobierno casi en sí mismo. El gobierno de Fuji Vladi era para la cara exterior, para la ciudadanía que lo pueda ver, pero dentro del mundo militar había otro gobierno que tenía pues como objetivo tratar de parar la subversión a cualquier costo. Y esto del cualquier costo es realmente eso, a cualquier costo. Inicialmente, el 28 de julio de 1990, en el mensaje que da Fujimori a la nación, menciona de que una opción puede ser dialogar con Sendero, tratar de llegar a algún tipo de acuerdo. Sin embargo, lo que vamos a ver después, pues no fue para nada diálogo, o quizá pudo ser una treta para poderlos atrapar, qué sé yo. Se hizo el plan de campaña contra la subversión. El objetivo con esto era recuperar territorios que habían sido tomados por Sendero. Se comenzó a fichar a universidades como probables focos de formación terrorista y obviamente se fichó a San Marcos y a la Cantuta. Esto a raíz de justamente la experiencia que habíamos visto en el video 1 sobre la Universidad San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho. Sin embargo, una de las cosas más polémicas fue el decreto 171, publicado en el año 1990, que otorgaba a los militares tratar todas las cosas o todos los incidentes que van a pasar dentro del fuero militar. A ver, esto si lo ponemos de una forma es cuando el profesor te decía ya autocastígate porque no has hecho la tarea y valga saber Dios tú que te vas a poner de castigo. Pero definitivamente algo ejemplar yo creo que no va a ser. A todo esto, habían problemas muy fuertes a raíz de estos accionares entre el legislativo y el ejecutivo. Para variar, toda la vida siempre están en eterna crisis. También había problemas con la prensa, ya que la prensa siempre terminaba exhibiendo las cosas que se ponían ahí o se cosían de forma turbia dentro del ejecutivo. Y a esto sumado, Sendero sigue recrudeciendo su accionar. Quizá una de las cosas que la prensa hizo más eco fue la masacre de Barrios Altos, que también merece todo un video aparte porque es gigantesco de analizar. Pero aquí está metido este grupo que quizá lo has escuchado en algún lugar y que probablemente lo has puesto en tu partida de Counter-Strike, que es el grupo Colina. En medio de todo este caos, Fujimori hace el famoso golpe de estado o el autogolpe del 2 de abril de 1992. Esto va a tener serias consecuencias para la lucha contra Sendero. Por ejemplo, se le va a dar amplias facultades de acción al Servicio Nacional de Inteligencia o al Servicio de Inteligencia Nacional. Las universidades van a pasar fiscalización militar, va a haber un control militar de las acciones que se hagan. Así que si tienes tu librito del manifiesto tenías que picarla, ¿no? Y se va a aplicar la cadena perpetua en algunos casos para poder luchar contra el terrorismo.
Ahora, ¿estas cosas afectaron a Sendero para que retrocedan? Pues no. De hecho, comenzaron ya a existir asesinatos selectivos a personas aquí dentro de la ciudad de Lima. Se produce el famoso atentado de Tarata que pegó mucho en la mentalidad de las élites limeñas. Por eso quizás hasta el día de hoy todo el mundo se acuerda de Tarata y nadie se acuerda de los atentados acá en Villa El Salvador. Y si te preguntas qué pasó en Villa El Salvador, pues en ese año, en 1992, fue la mimisión de María Elena Moyano. Y esto añadido por todas partes de la capital con coches bombas y paros armados por todos lados. Sin embargo, el 12 de septiembre de 1992 va a ocurrir el milagro y ya por fin el punto final, o bueno, al menos un punto y coma para lo que estaba sucediendo. Se va a producir la famosa captura del siglo. El grupo Jeín va a poder, a raíz de los esfuerzos de inteligencia, poder capturar a Abimael Guzmán Reynoso. Y no solamente él, ya que también van a caer otras cabezas como Elena Iparraguirre, Laura Zambrano y María Pantoja. Esta caída es fundamental, chicos. ¿Por qué? Porque si te acordás en los primeros videos que hice acerca de Sendero Luminoso en la parte 1, la figura de Abimael es una figura mesiánica. La estructura de Sendero es una estructura vertical. Por lo tanto, al ser una estructura vertical con cabeza visible, si tú atrapas a la cabeza, pues el resto se comienza a desmoronar. Es cierto, existieron números 2, números 3, personas que asumieron después el liderazgo, pero no tuvo el nivel de devoción ni religiosidad que tuvo el caso de Abimael Guzmán. Y sí, dije religiosidad porque Gonzalo Portocarrero, en su libro Profetas de Odio, estudia acerca de cómo la organización de Sendero Luminoso tuvo una estructura muy parecida a la de una congregación religiosa. Y es que con esto finalmente Sendero va a tener un golpe definitivo y va a comenzar a replegar sus acciones, por lo que el día de hoy nos queda algo muy curioso. Muchos dicen que Sendero está vivo, otros dicen que no, que ya desapareció, pero lo cierto es que merece analizarse qué fue de Sendero el día de hoy, o qué está pasando con Sendero el día de hoy. Así que si quieres un epílogo, porque ya esta es la parte 4 y no hay más partes, dale like a este video, juntemos solamente 4000 likes, recontra baratito, y les hago un episodio final acerca de qué fue de Sendero Luminoso el día de hoy. ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¿Hace algo? ¿No hace algo? ¿Son solamente narcos? ¿Son terroristas ideologizados? ¿Qué son el día de hoy? Y una pregunta que estoy seguro que muchos me van a hacer: Merlín, al final, ¿quién atrapó a Abimael? Bueno, yo creo que esto lo puede responder un censo que se hizo pocos meses después, en el año 1992, después de la captura de Abimael. El censo lo hizo la empresa Apoyo S.A. y muestra lo siguiente: la opinión pública, qué es lo que pensaba de la captura de Abimael, o mejor dicho, qué pensaban sobre quién lo había capturado. Y los resultados son chéveres, ¿eh? 43% te dicen que fue producto de la inteligencia de la DIRCOTE. 38% te dicen que alguien le metió un soplo, que tiraron a Abimael, prácticamente lo echaron al ruedo. Y un 9% te dice que fue por acciones de Fujimori. Este es interesante porque refleja el sentir del momento, el sentir de la época. Así que te lo dejo para reflexión. Yo soy Merlín y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Y llegamos a la parte 5 sin querer acerca de esta serie de videos sobre la historia de Sendero Luminoso, y hoy es el epílogo. La pregunta es: ¿qué queda de Sendero Luminoso el día de hoy? ¿Siguen siendo lo mismo que fueron en la época de Abimael? ¿Aún tienen chances de regresar? ¿Qué tan unidos están? Y una serie de preguntas que vamos a responder el día de hoy. Así que, sin más ni más, yo soy Merlín. Atrás de esa cámara siempre estará mi gato guerrillero Bigotes, y esta es la biblioteca de Merlín, explicándote ya la parte 5, el epílogo. ¿Qué queda de Sendero Luminoso el día de hoy? A ver, el capítulo pasado lo dejamos con el tema de la captura de Abimael y con esto todo el desmembramiento del aparato de Sendero Luminoso. Y es que realmente después de la captura de Abimael las cosas no van a volver a ser las mismas, porque el liderazgo era muy difícil fuera de la figura de Abimael. Recordemos que el cachetón, como le decían, no era solamente el líder y ya, era la base doctrinaria misma del partido.
y todas las personas que integraban este grupo lo veían no solamente como un líder y ya, sino como alguien casi de características mesiánicas, por lo que era evidente que la desaparición del líder significaría una época de confusión dentro de los súbditos. Sin embargo, existió una suerte de sucesión, ya que después de Abimael toma el poder quien se conoce como el camarada Feliciano, que, spoiler, no va a durar mucho, ya que igual va a ser capturado más adelante. Ahora, una de las cosas que sirvió mucho para poder acelerar la caída de Sendero Luminoso fue una ley conocida como la Ley de Arrepentimiento. Esta fue dada en 1993 y tenía como objetivo de que las personas que integraban el grupo terrorista comiencen a delatar a compañeros para que así sus penas tengan una reducción un tanto considerable, ya pues aportaron un poco más a tratar de aniquilar el terror. Y es que, como te digo, después de la caída de Abimael vino todo el bajadón tremendo, ya que hay una parte que incluso a muchos senderistas no les llegó a cuadrar, y es que tras la captura de Abimael, unos meses después, el mismo Abimael le pide a Fujimori diálogo para poderle poner fin a esta época, algo que causó mucha confusión entre los seguidores, ya que para ellos les pareció pues algo horrible se haga ese tipo de cosas si es que estaban en una revolución en camino. Y es aquí donde se comienza ya a descentralizar el Sendero Luminoso. Comienzan ya a abandonar poco a poco Lima. ¿Y a dónde se van, Merlín? Pues a dos lugares, al Braem y al Huallaga, o conocido también en siglas como BAH. Nuevamente, Abimael trataba todo lo posible de no perder la figura de líder dentro de su grupo. De hecho, decía de que su caída había sido más producto de personas que lo delataron a que realmente sea aparato de inteligencia del Estado. De hecho, él tiró la culpa principalmente a uno de sus financistas, que, bueno, te dejo como tarea para que puedas revisar la bibliografía que siempre muestra en toda esta serie. Pero como ya te spoilé, en junio de 1999 cae el camarada Feliciano, el número 1 que le seguía después de Abimael Guzmán en Sendero Luminoso. Es aquí donde hay una facción de Sendero que se va a llamar, entre comillas, Proseguir, quienes van a intentar continuar la lucha armada para poder conseguir sus objetivos, pero como vamos a ver más adelante, muy pesados no fueron. De hecho, lo que nos interesa mucho más son aquellos que, vamos a decir, entre comillas, abandonaron la causa de la guerra popular, y estos son los que se van a ir principalmente para las zonas de ceja de selva. De hecho, en el Braem, el famoso grupo Quispe Palomino, que son Jorge y Víctor Quispe Palomino, en una entrevista llegaron a decir pues que bueno, ellos desmarcaron totalmente de Abimael Guzmán, ya que les parecía que las acciones en Lima no eran las indicadas. Sendero tenía que haberse reorganizado en la selva, que es justamente donde ellos están. Así que si queremos ponerlo de una forma, desmarcaron de Abimael porque era mansito. Y esto ya es bastante decir, la verdad. Ahora, Merlín, ¿qué cosas en la ceja de selva y cómo se van a financiar? Pues aquí es donde empiezan las hipótesis muy interesantes que apuntan pues a lo que vemos el día de hoy. Según el libro de Martés Sánchez y Jerónimo Ríos, que tiene justamente este capítulo que estamos desarrollando acerca de Sendero Luminoso el día de hoy, se cree que probablemente Sendero ingresa al tema del negocio cocalero en el Braem. Algo muy parecido como pasaron con las guerrillas colombianas, ya que necesitaban financiamiento y comienzan a insertarse en este negocio. Lo que sí no queda muy claro es cuál es su rol dentro de este negocio, ya que, como te digo, esta es una hipótesis. Algunos dicen que pudo haber sido el tema de distribución, otros pudo haber sido el tema de pagos, no se sabe, pero bueno, ya en algún momento se sabrá. Ahora, el Braem está en la ceja de selva y tiene los siguientes puntos geográficos. Está en la frontera de Junín, está en Vilcabamba, Cusco, y la provincia de La Mar en Ayacucho. ¿Por qué te menciono esto? Porque la selva es un lugar que históricamente, y lo podríamos hablar desde la rebelión de Manco Inca y Juan Santos Atahualpa, en la que ha sido siempre muy difícil de penetrar y lograr exterminar los núcleos revolucionarios de allí. Y eso lo podemos ver incluso hasta el día de hoy, ya que siguen existiendo enfrentamientos y ataques pues entre estos grupos. Pero los avances se intentan hacer. De hecho, en agosto del 2013 se da la famosa Operación Camaleón, en la que mueren el camarada Lipio y el camarada Gabriel, el número 2 y el número 4 de Sendero Luminoso en esos años. Ahora, otro dato para pensar de que en el Braem tenía un poco más de libertad es los niveles de pobreza que existen en esa zona. Se habla más o menos, según las cifras del libro mencionado, de 500 asentamientos
con una población que rondaría a las justas las 100.000 personas, de las cuales 2 de cada 3 son pobres y 20.000 personas se dedican al negocio de la producción de la coca. Ahora tú dirás, y Merlin, ¿y qué fue el caso del Huallaga? No me digas que se unieron para hacer más cosas juntos, pues la realidad dista bastante de eso. Porque de hecho, el grupo del Braen con el grupo del Huallaga han tenido fuertes diferencias ideológicas en torno a lo que se tiene que hacer. Añadido a eso que también se tenían que disputar esos territorios no solamente con otras personas similares a ellos, sino también con narcos y con bandas delincuenciales de la zona. Así que Sendero se convirtió en todo un arroz con mango en ese lugar. Ahora, si vamos a ver otra arista de lo que queda el día de hoy de la influencia de Sendero, pues según el autor menciona al grupo Movadef, que es la facción política que si bien ya no abogan por una guerra popular, pero sí quieren ingresar al ambiente democrático. Sin embargo, como menciona el libro, hay bastantes cosas bien turbias dentro de eso que nuevamente los invito a revisarlo porque si lo mencionamos sale un videón. Pero se menciona específicamente los 8 puntos que buscaron en algún momento conseguir, pero finalmente se les dio de baja desde el Jurado Nacional de Elecciones. Nuevamente, la función del Movadef no radica tanto en provincia, sino su fuerte está en Lima. De hecho, tiene un nivel de captación muy fuerte entre personas quienes, bueno, aún pueden ver en esto quizá una esperanza. Así que a modo de conclusión podemos mencionar lo siguiente, que si bien es cierto, Sendero Luminoso no ha sido una continuidad desde la caída de Abimael, lo que podemos ver hoy día es la cartelización de Sendero. Es decir, su parecido es más a una banda criminal a el grupo terrorista de los años anteriores. Y es que siguen todavía una suerte de guerra popular, pero ya no es tan clara como antes. Los objetivos se han disuelto un poco más y las cabezas también. Quizás el impacto más importante es que se hayan ido a la periferia, a la zona de Ceja de Selva, y digo periferia en torno a la influencia de costa y sierra, ya que su accionar está por allá, pero como te digo, el comportamiento responde más al de una organización criminal común que a un grupo ideologizado. De hecho, los autores del libro mencionan que durante los gobiernos de Alan y Humala se siguieron haciendo avances en torno a la lucha contra el terrorismo en el Brain. Y no solamente con golpes militares, sino también con una suerte de capacitación de las personas en la zona, haciéndoles entender de que la colaboración con ellos no es el canto de sirena pues que han ofrecido siempre. Y si has visto esta serie de videos antes de decirme terruco, sabrás que te mencioné desde el inicio que Sendero realmente nunca tuvo una conexión con el Perú popular, con el Perú profundo. Su visión era una visión más de clase, lo que terminaba haciendo que todos estos pequeños matices entre diversas culturas o diversos grupos humanos a lo largo de nuestras regiones pues sean aplanadas dentro de la maquinaria de decir que eran mesnada feudal porque no colaboraban con ellos. Y es que sí, amigos, a modo ya de cerrar este video, Sendero Luminoso en sus inicios ingresa prometiendo una revolución que favorecería a los sectores bajos, y lo que terminó convirtiéndose fue en una masacre y un baño de sangre. De hecho, hasta el día de hoy hay todavía muchas cosas que se debaten, o que deberían debatirse incluso más, que corresponden al hecho de por qué surge Sendero, si es que Sendero podría volver, o si es que en algún momento surgiría otro grupo similar a ellos. Eso te lo dejo aquí en la zona de comentarios. Lo cierto es que esta espiral de violencia en el Perú nunca ha cesado, nunca ha acabado, solamente que cambia de cara de vez en cuando. En algún momento fueron los bandoleros, luego los golpes militares, los atentados a la democracia, y esta espiral de violencia llega finalmente hasta nuestros días, quizá con la escalada de la delincuencia. Y es que si nos ponemos a pensar si somos un país violento, pues nuestra historia nos dice al parecer que sí, que tenemos una tendencia y una vocación de autoritarios, pero queda en la ciudadanía de saber reconocer, identificar y sobre todo prevenir que la violencia tome el poder nuevamente y no se repitan sucesos trágicos como los de Sendero Luminoso en nuestros días. Y bueno, ahora sí, punto final a la saga de Sendero Luminoso, pero iniciamos la saga del MRTA. ¡Ey! Muy bonita toda la biblioteca, ¿no? Pues te recuerdo que tú también puedes tener la tuya gracias a mis amigos de Grandífer, así que revisa sus publicaciones tanto en Instagram como en Facebook, que tienen una cantidad de libros gigantescas en Ayacucho, en Cusco y en Trujillo. Así que date una vueltita por Grandífer, que me falta también a mí comprar algunos libros y me voy para allá.